Este ciclo de entrevistas nace como una respuesta a la necesidad de reconstruir un pensamiento estratégico nacional en un tiempo de profundas transformaciones. Generación Bicentenario representa a quienes se formaron en el calor de la reconstrucción argentina y hoy tienen la responsabilidad de enfrentar los problemas de nuestra patria. A través de estas conversaciones, buscamos desentrañar la complejidad de nuestro país mediante la voz de sus actores principales. Bienvenidos a Generación Bicentenario, un espacio militante donde intentaremos pensar la Argentina que viene. Ana Martz es militante peronista, antropóloga y desde diciembre de 2025 representa a la provincia de Río Negro como senadora nacional. Su formación académica se complementa con una trayectoria de gestión pública que recorre la escala local, provincial y federal, habiendo desempeñado funciones en el Consejo Municipal de Bariloche, el Ministerio del Interior y la Legislatura rionegrina. Referente del Partido Justicialista y de la agrupación La Cámpora, se suma a este ciclo de entrevistas de Generación Bicentenario para pensar la reconstrucción de un proyecto político y discutir los desafíos estratégicos que impone el escenario actual. Ana, bienvenida a esta segunda entrevista del ciclo Generación Bicentenario. Para nosotros es un honor tenerte acá, compartir un rato y bueno, darte la bienvenida y que te presentes y que empecemos a charlar. Muchas gracias a vos, muchas gracias a todo el equipo por la invitación. Bueno, la idea un poco es empezar por el principio, que nos cuente un poco cuál fue el inicio de tu militancia, el llamado a la militancia, dónde y por qué. Bueno, yo no vengo de una familia ni peronista ni militante y nací en 1984 y crecí en los 90, en un momento donde la antipolítica, un momento parecido al actual, en el sentido de la antipolítica, del desprestigio de la política y de la poca motivación que para los jóvenes era el peronismo. Así que la verdad que para mí el inicio no solo de la militancia, sino de entender a la política como algo para apostar, para abrazar como forma de vida, fue con Néstor Kirchner. Y yo registro dos etapas. Una primera etapa de empezar a tomar conciencia. En el 2003 yo ingresaba a la Facultad de Filosofía y Letras, donde estudié Ciencias Antropológicas, y empezar a tomar conciencia de que nuestro país cambiaba, de que nuestro país iba tomando un rumbo donde, por ejemplo, dejaban de estar tomadas las universidades, había puertas en los baños, de repente aparecían puertas en el baño de Filosofía y Letras, había clases, empezar a tener ese registro y esa conciencia de que algo estaba pasando, sucediendo, ir creciendo durante ese gobierno de Néstor Kirchner, pero no dar el salto a la militancia orgánica. Y es con el día que muere Néstor, ese día ya estábamos pasando muchas cosas, procesos muy interesantes en la Argentina. Yo tenía el honor de trabajar en la ejecución de una de las políticas públicas muy interesantes que tuvo el gobierno de Cristina, que fue la aplicación de la ley de territorios comunitarios indígenas, pero todavía no militaba. Y la muerte de Néstor fue un sentir que era un llamado a defender a Cristina, a defender lo que esta Argentina había conseguido, a no permitir que se volviera para atrás, y que eso requería para mí como ciudadana, como joven, pasar de ser una espectadora a través de la televisión de procesos que me interesaban mucho y me implicaban, a ser parte, ¿no? Ese primer momento hay un registro muy claro, y de hecho el primer acto partidario político del que yo participo es en el Centro Cívico de Bariloche a la noche, el día de la muerte de Néstor, que espontáneamente me fui para ahí porque me enteré que había un encuentro, y es el primer momento en el cual yo participo formalmente, inorgánicamente y espontáneamente en una movida. Después fue buscar el lugar donde uno quería militar. Yo sabía que era dentro de este proyecto político, y después fue encontrar la Cámpora. Si yo quería defender a Cristina y defender nuestro modelo de país, sentí que mi organización, la Cámpora, nuestra organización, era sin duda el mejor lugar para
para militar ahí. Y después la trayectoria lógica de un militante que empieza de a poquito y en algún momento hay un clic sí, tal cual. a que la militancia empieza a ser parte de tu agenda cotidiana, de tu vida, de tu pensamiento, de tu familia y te cruza para siempre. Uh-huh. Quería llevarte un poco a la parte universitaria, pero no que me cuentes esa experiencia en sí, sino el rol que cumplió la universidad pública en vos, ¿no? Hoy estamos en contextos, la verdad, donde se desprecia mucho la universidad pública. Quería que me cuentes si podías haber estudiado en otra universidad, ¿no? ¿Qué función cumplió la universidad en vos y demás? Bueno, me cuesta pensar esto en términos individuales, porque creo que la universidad pública en nosotros cumple ese rol tan importante de permitirnos soñar, de permitirnos proyectarnos, de permitirnos tener una expectativa de tener una carrera, de poder elegir, porque la universidad pública argentina nos brinda un montón de opciones y de permitirnos formarnos en calidad y de permitirnos profundizar y construir pensamiento crítico. Y obviamente siento que todo eso, gran parte de eso yo se lo debo a la universidad pública y se lo agradezco a la universidad pública, y la posible pérdida de una universidad pública, de una cátedra, de un docente de la universidad pública, es un costo tan alto para nuestra sociedad. Así que en esa cuestión más colectiva, por supuesto, mi tránsito individual, yo no sé si podría haber estudiado en otra universidad que no sea la universidad pública. Lo que sí sé es que no podría haber estudiado como estudié en otra universidad, porque estudiar en la Facultad de Filosofía y Letras ciencias antropológicas, formarme en un lugar donde se construye pensamiento, bueno, eso sucede ahí, sucede en las universidades públicas. No quiero ser, hoy está la carrera de antropología acá en nuestra ciudad de Bariloche y es una carrera hermosa, en ese momento no estaba, pero la formación que nos da la universidad pública, eso sí que es inigualable y sin duda ese tránsito nos forma como personas y nos desarrolla la capacidad del pensamiento crítico de una manera y nos construye en comunidad. Tal cual, tal cual. En base a eso que vos decías, como que tu primer acercamiento fue con el relevamiento territorial que va a ser un poco de la mano entre la antropología y el relevamiento territorial en sí. Eso es lo que te trae definitivamente a Bariloche. Quería que me cuentes un poco esa llegada. Sí, yo luego de recibirme me vine acá a Bariloche a trabajar en el equipo técnico operativo de la ley 26.160 en el área social del relevamiento de comunidades indígenas de la ley de relevamiento territorial. Una ley que a nosotros nos traía la expectativa de discutir la propiedad comunitaria de la tierra. Si bien la ley era para relevar los espacios que las comunidades ancestralmente ocupan en nuestra provincia, nos permitía también esa cuestión de pensar la proyección política de lo que significaba un país que estaba registrando por primera vez en la historia dónde vivían sus comunidades originarias, cómo vivían, cuál era su historia de despojos, y nos permitía pensar el territorio desde la interculturalidad. Este proceso, que podría haber sido muy virtuoso, tuvo su choque con los intereses reales de la tierra y con el gobierno de Bretigneck se paraliza en la provincia de Río Negro este proceso, porque obviamente entraba en jaque y en contradicción con el interés, con los intereses económicos y sobre todo con los intereses que hoy vemos que en nuestra provincia se desarrollaron a través del extractivismo y de la minería, que está principalmente concentrada en territorios de las comunidades. Pero fue un proceso muy interesante, porque fue un proceso que a mí me permitió, y que de hecho que a mí me permitió conocer una realidad de nuestra provincia profunda, a la cual es muy difícil de acceder. Sí, llegar a las casas de una familia en el medio del campo, hacer 30, 40 kilómetros para llegar a una vivienda a relevar la historia de vida de una abuela de 80 años que vivía ahí y nos contaba la historia de la comunidad. Ese conocimiento
profundo de la provincia desde un lugar que no suele ser el habitual. De hecho, luego en la política nos cuesta, porque recorremos mucho la provincia, pero no haces por ahí todos esos kilómetros, ni lo haces con esta mirada de poder reflexionar sobre la historia y las condiciones de vida. Y también ver algo que nos sucede mucho en Bariloche, que sucede mucho en Río Negro, que es la enorme desigualdad que tiene nuestra provincia, la falta de acceso a servicios, la cantidad de kilómetros de caminos de ripio que nadie atiende para poder llegar a la casa de alguien que sigue viviendo ahí, cuida, sostiene el territorio en una economía productiva casi de subsistencia, sobre todo en estos contextos donde las economías regionales están tan afectadas, ¿no? Muy afectadas, sí. Así que fue una experiencia muy, muy interesante de poder conocer, hacer esa recorrida. Y sí, llegar básicamente donde el Estado casi que se olvida, básicamente, que tiene ciudadanos. Es por lo menos interesante. Quería enganchar ese proceso un poco con tu llegada después al Consejo, ¿no? ¿Cómo es? Más allá del cargo en sí. Pasa mucho tiempo de eso. Bueno, no, son 3-4 años, pero de mucha intensidad. Sí. Exactamente, digo. ¿Cómo confluís en el Consejo? ¿Cómo llegás ahí? ¿De militante o antropóloga ahí? No, yo la verdad, no son procesos que yo los asocio. Yo trabajaba en el relevamiento de comunidades indígenas, a la par era docente en las escuelas públicas de Bariloche, y a la par comienza mi militancia más activa en una cámpora que también se reorganizaba después de lo que fue la destitución de Goye, ¿no? Después de ese momento el peronismo gobernaba y se reorganizaba también nuestra organización. Hay un periodo de tiempo en el cual yo participo lateralmente de la militancia, iba a algunas charlas de formación, y hay un momento en el cual me empiezo a quedar, como nos pasa a todos. Me empiezo a quedar. Hay un momento me tienen que empezar a invitar a retirarme. Se está cerrando la unidad básica, ya es hora de que te vayas. Bueno, y empieza a suceder eso. Nosotros como organización en ese momento formábamos parte del Ejecutivo Municipal. Y bueno, venían las elecciones y había una apuesta a poder disputar un espacio dentro del Consejo Deliberante, participar por primera vez dentro de la lista, en ese momento era del Frente para la Victoria, en un proceso colectivo que estábamos construyendo, por supuesto, con otros compañeros y compañeras, como lo hacemos siempre en la amplitud del peronismo, del campo popular, de las distintas organizaciones y partidos que confluyen. Y bueno, y hay una propuesta de poder integrar la lista en el segundo lugar, y una discusión, una definición dentro de la organización de que ese espacio pueda ocuparlo yo. Así que bueno, ahí fue el desafío de atravesar la primera campaña de mi vida, en algo que en términos colectivos lo estábamos buscando, en términos personales yo no lo estaba buscando, tenía a mi hija chiquita, y no era algo que yo sentía. No sentías que te tocaba, digamos, ¿no? No era algo que yo esté buscando personalmente, sí había una decisión colectiva de poder ocupar esos lugares, y bueno, una propuesta que obviamente le metí para adelante, y así llegué al Consejo Deliberante. No ganamos las elecciones, así que me tocó hacer oposición en el Consejo Deliberante en aquel momento, con un bloque muy chico, éramos 3, con una mayoría casi automática que tenía Gustavo Genuso en aquel momento, y un tiempo con debates difíciles, pero bueno, haciéndonos cargo del rol en el que nos había puesto el pueblo de Bariloche, que era hacer oposición en ese momento, y en el medio del macrismo, ¿no? Pues no solamente no ganamos la elección a nivel local, sino que tampoco logramos ganarla a nivel nacional, así que un cambio y un giro de época de un gobierno de Cristina que se terminaba, que había transformado la vida de Bariloche, de muchos vecinos de Bariloche. Se habían hecho cloacas, se habían mejorado los barrios, se habían hecho cordones cunetas, se había invertido muchísimo en obras públicas, no sé, el centro de salud del barrio Malvin, muchísimas cosas que el gobierno nacional de Cristina había planteado, mejoras en el vertedero, que hoy está nuevamente detonado, pero la gran inversión que hubo en
en el vertedero fue durante el gobierno de Cristina. Y bueno, todo eso Y también dejaba de existir y volvía a cambiar el paradigma y volvía a gobernar los que ya nos habían gobernado en el 76, en los 90, en aquel momento y ahora. Parece reiterativo, sí. Es reiterativo. La verdad que sí. Uno le quiere encontrar otra vuelta, pero termina siempre haciendo lo mismo, pase lo que pase. Sí. Te quería llevar un poco a la parte de la reforma de la Carta Orgánica que vamos a afrontar acá en Bariloche. Quería que me cuentes brevemente, sin explayarnos demasiado, ¿cuál vos crees que son los ejes que debería pensarse la ciudad para adelante? A grandes rasgos, sin demasiado detalle. Bueno, yo creo que hay un desafío de cómo prestamos los servicios públicos. Me parece que ahí estamos con déficit de la prestación de servicios públicos y siendo una ciudad grande deberíamos pensar eso y normarlo en nuestra Carta Orgánica. Creo que tenemos que volver a repensar los esquemas de participación. Yo valoro mucho nuestra Carta Orgánica actual, creo que es una Carta Orgánica que tiene una mirada interesante, que ha sabido construir herramientas para la participación ciudadana que eran interesantes hace 20 años, pero que hoy requieren una nueva mirada, ¿no? Pienso en las audiencias públicas que ya la gente no participa y que quizás tenemos que ir hacia modelos de construcción de escenario de participación ciudadana más parecidos a veedurías, a cuestiones que involucren más a la ciudadanía en la construcción colectiva y en el seguimiento de las obras de gran envergadura. Me parece que ahí tenemos mucho para pensar. Creo que necesariamente siendo la ciudad que produce ciencia y tecnología más importante del país y que tiene la mayor cantidad de científicos de la Argentina, necesitamos pensar cómo nos volvemos también un polo científico, tecnológico de verdad, cómo valoramos eso desde nuestra Carta Orgánica, desde nuestra identidad, y también cómo incorporamos todo el desarrollo de la inteligencia artificial y una mirada que sin duda nuestra ciudad, que tiene las cabezas para pensar, necesita avanzar mucho en la digitalización y en esto. Pero sobre todo, esto no sé cómo impacta en la Carta Orgánica, está puesto en nuestra Carta Orgánica, ojalá no se modifique. Me parece que el principal desafío que tiene Bariloche es cómo cerramos esas brechas de desigualdad tan profundas y cómo distribuimos los recursos en Bariloche y cómo construimos una Bariloche que sea vivible por todos y para todos y que no siga reproduciendo este esquema que hoy vemos cada vez más profundo de grandes negocios negociados, que inclusive ni los hacen los barilochenses, y una pobreza enorme que se recrudece cada día más con indignidad en la calidad de vida, emergencia habitacional. Ahí tenemos el enorme desafío y que tiene que ver con la diversificación de matriz productiva y que tiene que ver con pensar una ciudad que tiene que proponerse el objetivo de disminuir sus brechas de desigualdad. Y también a mí personalmente me hace mucho ruido que el intendente, por ejemplo, quiera llevarlo todo el tiempo a problemas de coyuntura, ¿viste? ¿Cómo hacemos para sortear si la reforma de la Carta Orgánica tiene que ser bajar la cantidad de concejales o si hay balotaje o no balotaje? Pues parece que se circunscribe esas dos cosas nomás. Mira, estamos atravesando un proceso muy peligroso en términos políticos y puntualmente con la reforma de la Carta Orgánica. Nuestra Carta Orgánica, como nuestra Constitución Nacional, rige el espíritu de nuestra ciudad y rige el destino, por lo menos los próximos 20 años, porque tendremos una modificación en 20 años más. Si la Carta Orgánica que rige nuestras decisiones se aborda desde la antipolítica, yo creo que el proceso está perdido, el partido está perdido desde el minuto uno. El principal desafío que tenemos es decir, bueno, esta es la Carta Orgánica que regula a un Estado municipal. No puede abordarse desde la antipolítica. No podemos estar discutiendo la cantidad de concejales por el sueldo. No es por ahí la discusión. La discusión es ¿por qué tenemos esos concejales? Bueno, porque nuestros convencionales constituyentes en su momento decidieron que cada concejal iba a representar a 10.000 barilochenses. Y esa es la discusión.
Que esa es la discusión, cómo queremos que sea la representación de la democracia en nuestra ciudad. Entonces yo creo que el intendente Walter Cortés y algunos otros actores están llevando a la coyuntura de la politización partidaria, intentando adelantar la elección del 2027, cuando en realidad tenemos que estar discutiendo la ciudad que queremos para nuestros hijos y en mi caso quizás para mis nietos, ¿no? Porque estamos hablando de los próximos 20 años. Entonces, la verdad que es muy... eso entiendo yo, que como militantes políticos, y esto ojalá podamos tener un acuerdo con otros militantes de otras fuerzas políticas, pero que también entienden la política como herramienta de transformación. Si partimos esta discusión desde la antipolítica, estamos muertos. Estamos, no la hagamos, dejemos la carta orgánica que tenemos, digamos, no es el, y ya está. Y veamos después cómo lo resolvemos. Es necesario entender que es una herramienta para la gestión del Estado y para la construcción del Estado. Bueno, a nivel provincial, sin obviamente reforma de carta orgánica, el discurso un poco de Bretignac es un poco ese, ¿viste? La parte del provincialismo, de los partidos nacionales no nos van a poder ayudar. Después de 16 años de partido provincial, ¿qué reflexión haces? Bueno, yo creo que los provincialismos entendidos como los están entendiendo y en el marco del gobierno de Javier Milei que tiende a la fragmentación nacional, estamos yendo y estamos ya en un esquema de federalismo, de fragmentación y de competencia entre provincias pobres. La Argentina, y esto yo entiendo que es parte del modelo económico que instala Javier Milei, del cual los partidos provinciales y los provincialismos terminan siendo funcionales, pero es parte del modelo económico, la fragmentación absoluta y la pérdida de un plan nacional y de ideas nacionales. Nosotros que somos parte de una fuerza nacional, la más importante de la Argentina, nosotros que entendemos el espíritu de la nación y la importancia de tener una nación, no podemos someternos a estas instancias ni aceptar este tipo de fragmentación de nuestra patria, porque nosotros tenemos que entender que ninguna provincia se puede salvar en el marco de una Argentina que se cae. Eso como punto de partida. Por más buen o mal partido provincial que sea, si la Argentina se cae y el modelo económico te destruye, no vas a salir de eso, ¿no? Por un lado eso. Por otro lado, esta fragmentación de la Argentina nos hace que se tomen decisiones como la de la ley de glaciares, que de repente, ley de glaciares aprobada mediante, flexibilización ambiental mediante, hoy la provincia de Mendoza puede tomar una decisión de reventar un glaciar en Mendoza que contamina todo nuestro río Colorado. Nuestro río Colorado, que va a La Pampa, Buenos Aires y Río Negro. Entonces, no funciona una Argentina así. No funciona la fragmentación de las decisiones, o sea, sí, funciona para quién. En este caso funciona para el gobierno de Mendoza, que pueda negociar ese glaciar, y para el que se quede con el valor de lo que se extraiga de ahí, con toda la producción de La Pampa, de Río Negro y del sur de la provincia de Buenos Aires destrozada. Lo mismo la discusión con el traspaso ahora que estamos viviendo de las rutas nacionales, ¿no? Bretignac le pide a Milei que le dé el control de la ruta 22 y de la ruta 151. El ciudadano, el rionegrino, cada vez que carga nafta, paga el impuesto al combustible para que Milei le mejore la ruta. Milei se afana esa guita, no se la manda a la provincia, pero sí le da la tenencia, la administración de una ruta para que una provincia que está fundida se tenga que hacer cargo de una obra pública que está abandonada y de una ruta que tiene un tránsito interprovincial tremendo. Los que vinieron a bajar impuestos. Los que vinieron a bajar impuestos van a generar una doble imposición. Vos vas a pagar la ruta. Cuando pagás el impuesto al combustible y después la vas a volver a pagar, porque este esquema solamente de transferencia a las provincias solamente se va a poder llevar adelante hasta ahí nomás, para mí es inviable, bajo la concesión de los peajes, que fue una de las primeras medidas que toma Alberto Bretignac. Yo era legisladora en aquel momento,
cuando vuelve a gobernar Wow. en este mandato, que después no lo lleva adelante todavía, pero viene de la mano. Entonces vas a pagar impuesto al combustible, después vas a pagar el peaje cuando circules por la ruta 22 y por la ruta 151, y lo más probable es que si esta provincia no te puede tener las gasas en el centro de salud, lo más probable es que no pueda, Ni lo básico. desarrollar lo que significa la obra pública vial, la infraestructura vial. Pero vamos, en términos de contenido y de concepto, a lo mismo. Desresponsabilizar al Estado Nacional, sobrecargar a provincias que las seguimos fundiendo cada vez más, y en el medio la ciudadanía no encontrando respuestas de la política, y ahí nosotros tenemos una enorme respuesta, y es en nuestra doctrina, es en la recuperación de nuestra mirada nacional, es en poder militar y entender que los grandes problemas que tiene la Argentina se empiezan a volver a pensar diferente cuando podemos pensar que somos parte de un país que debe desarrollarse para todos y todas las argentinos. No hay otra salida. Iba a preguntarte exactamente eso, ¿no? Y anclando un poco en lo que fue el proceso electoral que te lleva a senadora, ¿no? De la unidad, ¿no? Del peronismo, de ese proyecto común que tenemos para ofrecerle a los rionegrinos. ¿Qué desafíos de acá para adelante tiene el peronismo, bueno, de cara a las elecciones en Río Negro, ¿no? Bueno, tenemos el desafío de sacar a Río Negro de esta desgracia. Ese es el gran desafío, ¿no? El gran desafío de poder poner lo mejor que tengamos que poner, la construcción de la sistematización, ¿no? De todas las ideas que tenemos para poder llevar adelante esta provincia, la necesidad de poder poner en marcha lo más pronto que podamos un plan de gobierno, porque el pueblo rionegrino está sufriendo, porque hoy vemos nosotros que cuando vamos a la casa de un vecino que pidió fiado en el mercado, que pagó con la tarjeta de crédito 3 kilos de milanesa, que está endeudado, que lo intimaron. Esa es la realidad de las personas, que no pueden pagar la luz, que tienen miedo que le retiren el medidor, y a eso hay que darle respuesta. Y el peronismo tiene que tener respuesta, y nosotros venimos de un proceso electoral virtuoso, donde logramos ganar las elecciones, donde logramos conformar un frente de unidad, donde se logró con una buena estrategia poder enfrentar el desafío electoral y ganar las elecciones, y esto tiene que ser tenemos esta responsabilidad de poder construir esta respuesta. Bien, perfecto. Llevándote ya a tu nuevo rol en el Senado, imagino que habrá cambiado un poquito del Consejo a la legislatura. Quería que me cuentes un poco los debates que se están dando en el Senado, los que ya se dieron, que puedan llegar a perjudicar a los rionegrinos y también al país, y cuáles son los que crees que vienen, ¿no? Bueno, a ver, hay un avance profundo de instalación de este modelo económico de país, un avance profundo de algo que Máximo Kirchner viene diciendo desde hace tiempo, que son las 3 flexibilizaciones. Ya fueron por la flexibilización laboral y lograron esa ley de reforma laboral. Están en la flexibilización ambiental, arrancaron con el tema de glaciares, y en este momento se está discutiendo la modificación de la ley de fuego que permite la venta de territorios incendiados, y se está discutiendo también eliminar el piso de extranjerización que una ley de Cristina el 5%. Puso para que el 15% del territorio argentino sea lo máximo que puede estar en manos extranjeras, y lo más importante, para que no se puedan vender ni cuerpos de agua, ni recursos, ni bienes naturales comunes, ni tierras en zona de frontera. Están destruyendo eso, evidentemente, para blanquear los negocios que ya se están haciendo públicos, que se están desarrollando. Y obviamente la flexibilización tributaria, que también fue es una de las primeras medidas que toma Milei con el RIGI, con el régimen de incentivo a las grandes inversiones. Esto lo están profundizando en cada debate. Lateralmente también avanzan con cuestiones contra el feminismo. Ahora hay una
un proyecto para penar las falsas denuncias, que en realidad es una Sí. ley para criminalizar a las víctimas de violencia de género, de violencia y a las infancias víctimas de violencia. Y esta es la agenda de ellos. Ujú. Y nuestra agenda hoy, urgente, es cómo, de alguna manera, generamos Perdón. herramientas para que no sea tanto el dolor que le queda al pueblo. Entonces estamos construyendo proyectos de ley, programas para el desendeudamiento de las familias, recuperación, una mirada diferente de cómo se cobran las tarifas de servicios públicos, porque estos incrementos del 600-700% son inviables, y en eso estamos legislando. Pero creo que principalmente el gran desafío que tenemos es cómo logramos dar visibilidad, que lo que nos está hundiendo es este modelo económico, modelo, como sí. decíamos al principio, Ujú. ya estuve en el 76, en los 90, La nueva. en el 2001, con Macri ahora, y los mismos personajes, porque ahí la tenemos sentadita enfrente a Patricia Bullrich. La tratás bastante El ahora, otro ¿no? día vino Sturzenegger, o sea, personas que desde que yo soy adolescente vienen destruyendo la Argentina, y hoy me toca estar sentada enfrente y poder decírselo, pero poder visibilizar eso, ¿no? Que son las mismas personas, el mismo modelo económico y bueno, y también la misma salida, porque no tengo ninguna duda que la salida es, ya salimos una vez y saldremos nuevamente. Nos toca un momento muy difícil con Cristina presa, proscripta y secuestrada en San José 1111, pero no tengo ninguna duda que encontraremos la salida de esto. Bueno, en pos de esa salida, ¿cómo ves al peronismo a nivel nacional? Hablamos un poquito de acá de Bariloche, de Río Negro. Me gustaría que me des tu mirada sobre el peronismo a nivel nacional. Bueno, el peronismo a nivel nacional está sufriendo el secuestro de su líder política, de nuestra líder política. Y está sufriendo también a algunos compañeros que les es más difícil pedir la libertad de Cristina que hacer otras cosas, ¿no? Sí. Y ese es un problema que hoy tiene el peronismo que resolver. Desde nuestro punto de vista, nosotros sabemos muy bien que no hay peronismo sin Cristina y que, por supuesto, trabajaremos para gobernar la Argentina en el 2027, pero tiene que ser con Cristina libre, tiene que ser no dejando de decir ni un solo día por qué está presa, porque justamente está presa por eso. Cuando yo veo que los debates en el Senado son eliminar tal ley de Cristina, porque limitaba que se venden las tierras extranjeras, eliminar tal otra ley de nuestro gobierno porque te ponía fondo de integración sosurbana, plata, ley de Máximo Kirchner para que a través del impuesto a las grandes fortunas se invierta en el territorio. Cuando proponen eliminar la ley de manejo del fuego, el punto que prohíbe la venta de tierras, ley de Máximo Kirchner. Bueno, es evidente que la quieren a ella presa y muerta, a nosotros eliminados con toda la legislación que hemos dejado para proteger nuestra soberanía. A eso se le discute con organización y sabiendo que a veces es el tiempo de golpear puertas, y esto lo decía Néstor, a veces es el tiempo de golpear puertas, y bueno, y a veces ser oposición significa eso, ¿no? Plantear el debate, plantear la agenda, visibilizar las relaciones de poder económicas que aparecen. Y yo siento que hoy nos toca este rol y en el camino también ir construyendo la salida a este laberinto. Pero que no puede ser sin dejar de decir todos los días que nuestra presidenta del partido, nuestra conductora y la compañera que transformó la vida de miles de argentinos y argentinas está secuestrada. Clarísimo. Para ir finalizando, la última pregunta que te quería hacer era, ¿cómo es tu recorrido, ya ahí te llevo a lo personal, cómo es tu recorrido personal de esa militante que arrancó, como arrancamos la charla, a hoy en el Senado, como decía vos recién, hablándole a Bullrich, hablándole a Sturzenegger, diciéndole que muchos otros militantes quieren decirle? ¿Qué sentís? Bueno, lo primero que siento es que nada de esto es individual. No, obviamente. Lo primero que siento es que ha sido parte de un proceso de construcción, de muchos años de crecimiento de nuestra organización, de decisiones estratégicas,
de compañeros que me han siempre acompañado y bancado muchísimo, como es el caso de Martín Doñate, de todos mis compañeros militantes de organización. Y bueno, y el recorrido personal es hacerse cargo de lo que en cada momento de la historia nos va tocando, y nos toca esto, nos hacemos cargo de esto, y estar preparándose también para los desafíos que vienen, que pueden ser otros lugares institucionales o no, porque hay que entender que esos son los desafíos, ¿no? El desafío es la política y es el objetivo grande. Así que en el camino uno va aprendiendo un montón de cosas, uno va conociendo cómo moverse en los distintos ámbitos, pero creo que sabes que la esencia es siempre saber que tenés una básica donde volver. Que si no está esa básica donde vos tenés para volver, en el camino algo perdiste. Y eso es lo que a mí me ha guiado siempre. Yo siempre tuve mi unidad básica donde volver y mis compañeros donde volver a discutir la política, a discutir otras cosas y a compartir la vida, porque creo que profundamente el peronismo, la cámpora y la militancia también se trata de eso. Es una forma de vida, es algo que elegimos, es algo que nos hace felices porque nos permite construir en colectivo. Y ahí yo encuentro que los objetivos van teniendo o no sentido, y creo que tiene mucho sentido seguir apostando a que el pueblo pueda tener representaciones desde el campo popular que les traigan soluciones a lo mal que le está pasando hoy, y que podamos volver a recuperar algo tan básico, ¿no? La felicidad del pueblo. Sí. Ni más ni menos que para lo que nosotros militamos. A veces complejizamos demasiado las discusiones, y solamente con la felicidad del pueblo estamos diciendo tanto, y es justamente hoy lo que más está faltando, que vemos un pueblo entristecido y una Argentina que se fragmenta y que va entregando sus riquezas, aquellas que deberían estar generando la felicidad del pueblo, y hoy está generando la felicidad de algunos otros poquitos. Y bueno, como acto final, vamos a continuar el ritual que iniciamos con la misma mecánica. Yo lo voy a tener porque tiene agua. Vamos a pedir una firma. Bueno. Dedicatoria a la básica y todo. Ahí está. ¿No lo vi? Vamos a mostrar la cámara. Y con esto agradecemos muchísimo primero a la producción, a Mauro, a Debbie, a Valen, a Joaco, a Eva, y a vos, Anita. 1.000.000 de gracias. De dar la mano, porque... Gracias. Nosotros nos vemos en la próxima entrevista. No sabemos cuál va a ser. Y Ana, otra vez, 1.000.000 de gracias por el tiempo. Por favor, muchas gracias.